pasando en vivo, ¿verdad? Busque dos gente por ahí, dígale, ¿y por qué tú estás aquí? ¿Qué tú haces aquí? Aleluya. Busque dos gente por ahí, dígale, mira, ¿y por qué tú estás aquí? ¿Qué tú haces aquí? Porque necesito más. ¿Qué adoramos? Santo Jesús, aleluya. Porque separado de la Aleluya, aleluya. Hermano, yo me recuerdo de una edad muy temprana, aleluya. El Señor es santo. Yo me recuerdo de una edad bien temprana que yo he sido como muy independiente. Aleluya. A mí me gusta estar en grupos, entre familia, entre amigos, pero también yo sé estar solo. Si me pregunta cuál yo prefiero, yo puedo estar en los dos, ¿verdad? Me gustan los grupos, pero a la misma vez yo sé estar solo. Y yo sé hacer decisiones así, a lo impulsivo de una vez. Eso quizás se tiene que poner un poco al lado cuando uno se casa. No puede ser tan impulsivo con las decisiones, que hablar justo con el cónyuge, ¿verdad que sí? Si no lo sabía, ya lo sabe, no haga decisiones sin hablar con su cónyuge. Hay unos cuantos esposos, unas cuantas esposas que se meten en muchos problemas porque hacen una decisión y después el marido, la esposa, ¿pero qué tú hiciste? Perdóname, que tú sabes que yo soy así. Qué lindo el Señor. Deja de ser tan impulsivo. Gloria a Dios. Yo me recuerdo que yo, cuando estaba pasando, ¿verdad?, del 5º grado a lo que es la escuela intermediaria aquí en los Estados Unidos, yo con 10 para 11 años, yo llené eso solo. Eso era algo que quizás yo le tenía que traer a los padres, pero yo hice, tarará, yo quiero ir a esta escuela, a este sitio y ya. Gloria a Dios, aleluya. La mamá mía luego fue que se enteró de lo que yo hice. Aleluya. Luego, cuando estaba en bachiller, que ya era tiempo, y aquí en Nueva York hay lo que se llama la Universidad de la Ciudad de Nueva York, CUNY, y tiene diferentes ramas por todo los poros, ¿verdad? Hay muchas diferentes escuelas de CUNY por toda la ciudad. Entonces, hay una aplicación que uno puede llenar. Y así uno como aplica a todas las de CUNY, a todas esas universidades que están aquí en los 5 boroughs de Manhattan. Entonces, lo que es interesante de esa fórmula respecto a lo que estamos hablando hoy es de que hay una parte en la cual tú llenas what is your major, ¿verdad? ¿Qué es lo que tú vas a estudiar? ¿Cuál será el enfoque? ¿Cuál es tu carrera la que vas a perseguir? Que es una pregunta muy interesante, ¿verdad? Que es una pregunta que quizás va a definir el resto de tu vida. A los estudiantes se les hace cuando tienen como 18 años, que están entrando así a la universidad. ¿Cuál es el propósito de tu vida? Gloria a Jesús. ¿Cuál va a ser tu carrera? ¿Cuál es la dirección de tu vida? Amén. Antes, en los tiempos antiguos, no digo los 1940 o 50 o 60, cuando usted se crió. Aleluya. No hay viejo aquí. No. Hay solamente gente nueva en Cristo. Sí. Amén. Yo estoy hablando de los tiempos antiguos, de los tiempos de Cristo, de más allá. ¿Me entiendes? 2000 años atrás y pico. Las sociedades se corrían más o menos en la cultura greco-romana cuando existían los imperios de Grecia y de Roma. Por un libro que escribió un tal Platón, que era un filósofo. Me da mucha risa, entre paréntesis, me da mucha risa de que yo estaba hablando de Platón en una clase recientemente y una persona nunca había oído de Platón, ahora en inglés, que era como yo estaba enseñando esa clase. Platón y masilla se dicen de la misma manera. Y yo estoy hablando que si Platón esto y Platón otro, y una levanta la mano y dice, ¿qué tú estás hablando de masilla? Aleluya. Platón era un filósofo de hace un tiempo, hace muchos años atrás, y él escribió un libro que se llamaba La República. Todas las repúblicas nacen de ese libro, si no lo sabían. Entonces, en La República, él mencionaba que la manera de criar los muchachos, los niños, la manera de comenzar su vida era de que uno lo observaba a una edad bien temprana, digamos lo que hoy en día conocemos por los grados de kindergarten, primer grado, por ahí, observarlo en esas edades. Y que mientras uno lo observaba, uno se iba a dar cuenta que uno como que son como medio inteligentes, y eso eran los filósofos, ¿verdad? Eso era lo que van a usar su mente para la sociedad.
Y seguían observando y quizás algunos se veían que eran como un chin fuerte. Esos son los soldados, tíralo para ser soldados. Otros se veían que como que sabían de plantas y cositas. Esos son los de agricultura. ¿Están conmigo todavía? Amén. Y de esa edad temprana, digamos de 4, 5, 6 años, se decidía el rumbo de su vida. ¿Usted se imagina de una edad tan temprana? Okay, eso es lo que se llama educación de vocación. Okay, no es artes liberales, uno está, ¿verdad?, decidiendo qué es lo que uno va a estudiar, simplemente se decide y ya uno va por ahí. Amén. Una pregunta muy interesante, yo creo. Una la cual que no solo hacemos cuando tenemos 4 o 5 años o tenemos 18 años, sino que muchas veces hacemos esa pregunta, ¿verdad? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es la dirección de mi vida? ¿Cuál es mi propósito? Y hacemos esa pregunta, hermano, aunque estamos casados, hacemos esa pregunta, aunque tenemos hijos. ¿Verdad? Alguna gente piensa, no, si yo me caso, ya mi vida está completa. A veces después de casarnos todavía hacemos esa pregunta. Alguna gente piensa que ya su vida se completó cuando tienen sus hijos. Después de tener sus hijos, todavía dice la pregunta, ¿por qué estoy aquí? ¿Verdad? A veces hacemos esa pregunta aún después de tener dinero y una carrera y hasta una vida cómoda con entretenimiento. ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es mi propósito? Aleluya, gloria a Dios. Si no lo sabía, hermano, el primer propósito de su vida es conocer a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Es el primer propósito del ser humano, de estar en relación con Dios, desarrollar una relación con Dios. Ese es el primer propósito de tu vida. Y si no estás en eso, bueno, tu vida está vacía. Santo, aleluya. Tu vida no tiene propósito, sin valor, sin dirección, sin nada. Amén. Lo primero que necesitas es conocer a Dios. ¿Verdad? Nuestro pecado, nuestros errores, nuestras imperfecciones nos separan de Dios. Pero la gloria sea a Dios de que Dios vio esa situación de que nuestro pecado nos separaban de Él. Pues Él vino en carne y Él pagó. Amén. Él recibió el castigo de nuestros errores. Amén. Y cuando aceptamos, ¿verdad?, que Él recibió el castigo, es decir, el sacrificio de Cristo en la cruz, lo aceptamos como Señor y Salvador, pues tenemos paz con Dios. Y ya después de ahí uno puede comenzar a hablar con Dios. Aleluya. Entre paréntesis, me da risa cuando yo oigo la gente que dice, no, porque con Dios por delante yo siempre estoy hablando con Dios. Y yo pienso dentro de mí, ¿tú te has arrepentido? Porque si tú no te has arrepentido y has aceptado el sacrificio de Cristo, tú estás hablando con un Dios que quizás te quiera aplastar. ¿Verdad? Con todo ese pecado que tú tienes, ¿verdad? Quizás Él te quiera aplastar, no hable con Él tanto. Aleluya. Lo primero que tú tienes que hacer es arrepentirte y aceptar el sacrificio de Cristo. Aleluya. Pero hay unos cuantos aquí que han hecho eso, aleluya. Que han aceptado a Cristo, el sacrificio de Cristo, y ya han comenzado una relación con Dios. Ese es el primer propósito de tu vida. Amén, gloria a Dios. Pero después de ahí, entonces, ¿qué? Aleluya. Para eso vamos a hablar en esta noche, en esta tarde. Gloria a Amén. Dios, aleluya. Vamos a ver. Aleluya. ¿Cómo descubrir tu ministerio? Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Déjame ver si pongo esto más grande aquí. Aleluya, ahí está. Lo que viene y ocurre, hermano, es de que a nosotros aceptar el sacrificio de Cristo, proclamarlo como Señor y Salvador, la palabra dice de que somos hechos nuevos, nuestra naturaleza cambia, hermano. Hechos nuevos en Cristo Jesús, dice la palabra. Es como que nacemos otra vez. Es más, Jesús dijo eso mismo. Si no nacieres de nuevo, tú no verás el reino de Dios. Pero al aceptar a Cristo, Él nos hace un nuevo nacimiento. Y entonces al nacer, somos ciudadanos no de la República Dominicana, ni Puerto Rico, ni los Estados Unidos, ni ninguno de otros países que están en la tierra. Venimos a ser ciudadanos del reino de Dios. Entonces, ya que tú eres un ciudadano en ese reino, ¿cuál es tu propósito en ese reino?
Aleluya. O de otra manera lo pudiéramos decir, ¿cuál es tu ministerio? ¿Cuál es tu servicio en ese reino? Aleluya, gloria a Dios. Yo quiero descubrirlo y he desarrollado un acróstico para que se nos grabe. Amén. Santo. La palabra es forma, que no se te olvide la palabra forma. Diga conmigo, forma. Forma. Aleluya. Pero vamos a comenzar con la palabra, porque esa es la autoridad del cristiano, ¿verdad? Que sí, la palabra. Vamos a ver qué dice la palabra. Aleluya. Romanos capítulo 12, los versos 1 al 8. Dicen, así que hermanos, yo les ruego por la misericordia de Dios que se presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Así es como se debe adorar. Y no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmese por medio de la renovación de su mente, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Si quiere un poco de trasfondo de lo que estamos hablando aquí, hermanos, sabemos de que la epístola, la carta a los romanos, ¿verdad? Eso es a un grupo de cristianos que están en la ciudad de Roma en el primer siglo. Pablo no fue quien fundó esta iglesia, pero él está escribiendo a ellos porque él ha oído de lo que está ocurriendo allí. ¿Qué es lo que está ocurriendo allí? Allí se formó una iglesia que se componía de gentiles y judíos, de judíos y no judíos. Amén. Entonces el emperador de Roma votó a todos los judíos de Roma. Ellos estaban fuera de la ciudad por 5 años. Después de esos 5 años los judíos vuelven para atrás y los gentiles, los no judíos, se habían cogido el control de la iglesia y le estaban diciendo a todo el mundo que mira, no importa la manera que tú vives, estamos simplemente libres en Cristo. ¿Verdad? Y entonces los judíos estaban diciendo, mira, no, hay que seguir la ley levítica. Ok, que también eso está como fuera de sitio. Y Pablo le escribe para corregir este problema, porque un grupo está diciendo, nosotros estamos correctos. No, nosotros estamos correctos. Pablo le escribe, le dice, mira, los dos son pecadores. Santo Jesús, aleluya. Los judíos como los gentiles, todos han pecado ante Dios. Y solamente por la fe se viene a Cristo Jesús. Amén. Entonces le dice, mira, si la persona viene por fe a Cristo, el gentil o el judío encuentra la salvación de Dios. Amén. Ya entendiendo eso, él dice, entonces, así que hermano, ya entendiendo eso, yo les ruego por la misericordia de Dios que se presenten como un sacrificio vivo. Aleluya. Se están entregando sus vidas al Señor. Amén, hermano. Que su vida entera sea para el Señor. Y cuando hacemos eso, hermano, esa es la voluntad de Dios. Amén. La voluntad de Dios es de que usted se entregue completamente a Él. Amén. Amén. Gloria a Dios. Un sacrificio para Dios. El sacrificio se daba así para Dios. Amén. Aquí Pablo está diciendo, mira, que se entreguen así a Dios, un sacrificio, que no te mate nadie, tú eres un sacrificio vivo para Dios, que tu vida sea para Él. Amén. Alabado Dios, aleluya. Amén. Por la gracia que me es dada, digo a cada uno de ustedes que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con sensatez, según la medida del fe que Dios repartió a cada uno. Ok, para los que se creen grandes, ve bajándote un chin ya. Amén. Para los que se creen grandes, ve bajándote un chin ya. Porque así como en un cuerpo hay muchos miembros. Aleluya. ¿Usted sabía eso? Es una noticia, ¿verdad? Hay los dedos y los ojos y los órganos y la piel, y un montón de cosas que tiene, ¿verdad? El cuerpo, porque así como un cuerpo hay muchos miembros y no todos los miembros tienen la misma función. Eso también es algo que ya usted sabía. Los dedos no hacen lo que los ojos hacen. Amén. Amén. Aquí está un poco más chiquito, pero vamos a leerlo juntos. Dice el verso 5, que quizás es el verso clave. Así también nosotros, aunque somos muchos, ahí está la palabra clave de la enseñanza, forma. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Formamos un solo cuerpo en Cristo. Aleluya. Y cada miembro está unido a los demás.
Déjeme darle pausa ahí por un segundo, hermano. Nosotros estamos unidos. Aleluya. Es por eso que yo quiero que usted llegue al servicio, hermano. Es porque nosotros estamos unidos y no podemos estar unidos si usted está lejos todo el tiempo. Aleluya. Pero no tan solo se trata de venir a la iglesia. Ven a la iglesia, pero también se supone que estemos involucrados los unos a los otros en la vida de los unos a los otros, hermano. Orando el uno por el otro, ayudando el uno al otro. ¿Cuándo fue la última vez que tú le preparaste un arrocito con gandules al hermano en Cristo? O la última vez que tú fuiste a ayudarlo, que se estaba mudando, y cada miembro está unido a los demás, ya que tenemos diferentes dones. Según la gracia que nos ha sido dada, si tenemos el don de profecía, usémoslo conforme a la medida de la fe. Si tenemos el don de servicio, sirvamos. Si tenemos el don de enseñanza, enseñemos. Si tenemos el don de exhortación, exhortemos. Si debemos repartir, es decir, dar económicamente, hagámoslo con generosidad. Si nos toca presidir, es decir, ser líder, hagámoslo con solicitud, con la compasión. Si debemos brindar ayuda, es decir, ayudar a los necesitados, hagámoslo con alegría. Aleluya. Aleluya, gloria. Den un aplauso al Señor. Pues sabemos, hermanos, de que, ¿verdad? Aunque somos muchos, estamos formados en un solo cuerpo en Cristo. Amén. Y cada uno tiene un don en particular, un llamado en particular, un propósito, un ministerio en particular en el reino de Dios. Amén, amén. Yo creo que están conmigo todavía. Vamos a ir a la F, y yo no voy a ir en orden, voy a estar brincando, porque yo creo que la letra del medio es lo que vamos a descubrir. Amén. La F, ¿de qué se trata la F? Aleluya. Fuego. Aleluya, y gloria a Dios. Diga fuego. Fuego. ¿De qué es lo que estoy hablando aquí, hermano? ¿Cómo descubrir tu ministerio? Vamos a comenzar con la palabra fuego, es decir, pasión. Es decir, aleluya, ¿cuánto es decir? Tú vas a decir natural. Aleluya. Fuego, es decir, pasión, es decir, ¿cuál es la cosa? ¿Cuál es la cosa que simplemente está ahí en tu corazón? Y yo digo eso en un sentido positivo y en un sentido negativo, y también en un sentido secular como en un sentido eclesiástico. ¿Me explico? Amén. Aunque no dijeron amén, pero amén. Ok, so, ¿qué es lo que quiero decir con positivo y negativo? Positivo quiero decir que hay algunas cosas que simplemente tú amas. Amén. En la vida hay cosas que tú amas. Amén. ¿Verdad? El hermano Manuel y yo, después del servicio, vamos a ver el juego de los Yankees. Amamos el deporte, amamos la pelota. Aleluya. Yo individualmente, yo amo, ¿verdad?, las artes. A mí me encanta la música, me encanta la arte visual. ¿Verdad? Si me tienen en Facebook y Instagram, ve que yo siempre estoy dibujando cosas. ¿Verdad que sí? Yo amo las artes, amo la música, el dibujar, me encantan las películas. Amén. 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 Hay cosas que nosotros amamos. Y le acabo de mencionar algunas cosas que son seculares. Eclesiásticamente también hay cosas que yo amo. Por ejemplo, a mí me encantan los sermones. Aleluya. Si tú no me das mucho más, dame un sermón y yo estoy bien feliz. Aleluya. A mí me encanta, hermano, ver gente aceptar a Cristo. Amén. Hermano, no Aleluya. hay más grande, se lo aseguro. No el que se mueva una montaña, no que yo camine sobre unas aguas, no que se sane un enfermo. El milagro más grande es la salvación. Amén. Aleluya. Y entre paréntesis, le digo por qué, hermano, porque toda esa otra cosa que yo mencioné, simplemente Dios puede hacer, pero con la salvación, hermano, el hombre tiene el libre albedrío y Dios no va a forzar a nadie. El hecho de que una persona libremente le diga que sí a Dios. Aleluya. Amén. Cuando yo veo eso ocurrir, que una gente pasa, hermano, yo me tengo que aguantar las lágrimas. Yo amo eso. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Ahora, ¿cuáles son las cosas negativas? ¿Verdad? Las cosas que me prenden en fuego a mí.
Bueno, en lo secular, hermano, eso de ver gente necesitada, hermano, eso me conmueve demasiado. Eso no debería ser así. ¿Ve? La gente necesitada, hermano, el que no tiene casa, la viuda, el huérfano, el que tiene hambre, el que está en la prisión, esa gente necesitada se supone que tengan provisión. Hay provisión. ¿Por qué ellos no tienen provisión? Eso me prende en fuego a mí, hermano. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Qué lindo es. Ahora, llevándolo a lo eclesiástico, en la iglesia, aleluya, muy parecido a la cosa que yo amo. Hermano, cuando yo estoy mirando un sermón Santo y Jesús. yo escucho a una gente que está fuera de sitio, es como hormiguitas que me están pasando por todos lados. Yo digo, pero Dios, amárrame, ayúdame, que yo no sé lo que yo voy a hacer con mi vida. Están predicando fuera de sitio, o el contenido está fuera de sitio, o algún... No hago un sermón malo porque ya tú sabes que ya casi me está dando a mí un ataque de epilepsia. Okay, eso me pone grave a mí. Okay, ahora solo le di los ejemplos míos para que usted se ponga a pensar. Estamos hablando de cómo usted va a descubrir su ministerio. ¿Cuáles son las cosas que lo prenden en fuego a usted? Positivamente y negativamente en la iglesia y en el mundo. ¿Cuál es la cosa? Vamos a comenzar con lo negativo. ¿Cuál es la cosa que cuando tú estás en un ambiente eclesiástico de iglesia, tú lo ves y eso como que te da eteriquito? Alguna gente cuando ven a los niños corriendo, eso lo mueve demasiado. Alguna gente escucha la música y nadie más escucha que la gente está desafinado, pero tú escuchas, ay, pero me están rompiendo los oídos con ese desafío. Se da cuenta que nadie más se da cuenta, pero usted se da cuenta. Eso es una señal, hermano. Amén. ¿Okay? ¿Y cuáles son las cosas que tú amas en la iglesia como en el mundo? ¿Verdad? Quizá esas cosas son señales de quizá cuál es tu ministerio. Amén. Si tú amas, ¿verdad? Como los ejemplos que yo di, las artes o de todas las cosas hermosas que hay, ¿verdad? En el mundo, ¿verdad? Quizá eso es una indicación, una dirección de quizás cuál es tu ministerio. O cuáles son las cosas que tú amas en la iglesia. ¿Verdad? Alguna gente llega a la iglesia porque simplemente le encanta la adoración. Okay, alguna gente llega a la iglesia y si la adoración estaba mala y la predicación estaba mala, pero si se pudieron juntar con su hermano, darle un abrazo y quizás hablar un chingo con ellos, ya ellos están felices. ¿Verdad? Pon atención, haz nota, ¿verdad? De cuáles son las cosas que tú amas, que tú odias, ¿verdad, hermano? En el mundo como en la iglesia, esas son señales de cuál es tu ministerio. Gloria a Dios. Alabado sea Dios. Yo no lo veo cogiendo mucho, ¿no? Gloria sea Jesús. Aleluya. Yo quiero que usted se entere, hermano, de cuál es su ministerio. Aleluya. Yo quiero que usted se entere, hermano, porque yo no quiero que usted simplemente llegue domingo tras domingo y me vea aquí arriba haciendo lo que yo hago y usted diga, pero yo quisiera hacer, pero que usted pudiera hacer. Amén, amén. Gloria a Jesús, No aleluya. aquí nadie que cante, ni nadie que no predique, que no enseñe, que no dirige, que no sea ujier, que no limpie. De todo los ministerios, hermano. Hay muchas cosas que hacer y los obreros son pocos, se lo aseguro. Amén, gloria a Jesús. De forma, ¿verdad? Forma la A. Y aquí tuve que... ¿Qué pasó? Le dije que no iba a ir en orden, ¿se recuerda? Y que tiene que poner atención a la predicación, aleluya. Gloria a Dios. Brincando a la A, hermano, brincando a la A, y aquí tuve que... Yo sé que como que esta palabra como que no es, pero tuve que hacer el acróstico, tenga paciencia conmigo. Aleluya. La palabra es habilidades. Gloria a Dios. Habilidades. Santo es el Señor. Y yo creo que no hay mucha aplicación que se tiene que dar aquí, hermanos. Simplemente, ¿cuáles son las cosas que naturalmente tú sabes hacer? ¿Cuáles son las cosas que naturalmente tú sabes hacer? ¿Ok? La quería señalar ahí. La hermana Cristal, por ejemplo, no ha recibido clase de cantar. ¿Cómo ella sabe cantar? Alguna gente nunca le han dado una clase de dirigir, pero desde que ellos se ponen, mira tú para la derecha, tú cruzas para allá, todo el mundo le sigue, oh, está bien, hombre. Porque tienen una habilidad de ser líder.
¿Verdad que sí? Ponte a pensar, si tú no sabes cuál es tu ministerio, cuáles son las habilidades que tú tienes, así simplemente natural. ¿Ok? Alguna gente tiene una habilidad natural de ser amable, de recibir la gente. ¿Se han dado cuenta de eso? De que alguna gente como que tú lo pones a saludar a la gente y como que no sabe. Aleluya. Otra gente lo recibe con una sonrisa, un abrazo, una vuelta más roma que si... Y no llega a su casa porque, mira, te ponen un arroz, una cosa, una sillita, una musiquita. Uno dice, yo quiero venir a casa porque... No Gloria a Dios, no todo el mundo aleluya. tiene eso, se lo aseguro que no todo el mundo tiene eso. Así. ¿Cuáles son las cosas que tú naturalmente sabes hacer? Eso quizás es una indicación de cuál es tu ministerio. Aleluya. Amén. Brincando a la hoja. Nos volvimos para atrás. Le dije que le iba a hacer en orden, pastor. Oren por la pastora. Gloria a Dios. Amén. Santo Jesús. La ontología, y yo sé que ahí le di una palabra quizás que tú no has escuchado antes. La ontología, hermano, es el estudio, es la disciplina, el estudio de la naturaleza de una cosa, de la esencia de una cosa. Amén. Amén. La ontología es el estudio de la naturaleza o la esencia de una cosa. Es decir, ¿cuál es tu naturaleza? ¿Va conmigo todavía? Amén. Es decir, ¿cuánto es decir va a decir, pastor? Es decir, ¿cuál es tu temperamento? Alaba. Le damos la gracia a la hermana Patricia que está por ahí, gloria a Dios, que ella ha hecho unos cuantos estudios de esto. Amén. Y ella quizás nos ha abierto un poco la mente acerca de cuáles son los temperamentos. Gloria a Dios. Aquí le tengo. Mira a ver. Ok, Alaba. históricamente la psicología y los psiquiatras dicen que hay como 4 temperamentos. El sanguíneo, el melancólico, el colérico y el flemático. Eso suena como una enfermedad. Tienen como cólico y flema. Ay, santo. Pero estos son diferentes tipos de temperamento. Alguna gente son mezcla de esto. Pero quizás, ¿verdad? Lo que estamos mirando aquí es cuál tú te inclinas más, ¿verdad? En cuál dirección. Amén. Si pudiera leer rapidito con alguna de estas cosas, ¿verdad? Lo que tenemos afuera es la fortaleza del temperamento y adentro en el círculo son algunas de las debilidades. Aunque algunas de estas cosas se pueden voltear para que uno vea cómo una debilidad pudiera ser una fuerza. Amén. De la persona que es sanguínea, sus fortalezas son que son expresivos, que son atentos, que son cálidos o amistosos. Ellos les encanta hablar, que tienen mucho entusiasmo, que son compasivos. Amén. Te estoy describiendo, hermano. Amén. Amén. Mírame. Amén. El sanguíneo, las debilidades son quizás, ¿verdad?, de que no tiene mucha disciplina. Es inestable, Eso no soy. no muy productivo, a veces un poco egocéntrico y a veces un poco exagerado. Estoy describiendo a alguien aquí, gloria a Dios. Lo digo otra vez, aleluya. Las fortalezas son que son expresivos, atentos, cálidos, hablador, con entusiasmo y compasivo. Las debilidades son que no tiene disciplina, inestable, no muy productivo, egocéntrico y a veces un poco exagerado. Estoy describiendo a alguien aquí. Gloria a Dios. Lo que estoy haciendo, hermano, es que usted vea cuál es quizás mi temperamento, quizás cuál yo me tiro más a ese temperamento. Y usted sabe, ¿verdad? Por ejemplo, si usted descubre, yo soy sanguíneo, que yo hablo mucho, entonces quizás yo soy de los que saludan a la gente y está ahí hablando con ellos, porque yo soy sanguíneo. ¿Ve? Pero si usted sabe que no es sanguíneo, pues no se ponga a saludar a la gente. Lo va a saludar ahí como medio sí, yo le bendiga. ¿Me está entendiendo? ¿Okay?
De la persona que es melancólico, melancólica, las fortalezas son de que es una persona, uno dotado, una persona analítico, de que hace mucha estrategia, avenado, trabajador y tiene mucha disciplina. ¿Cuáles son algunas de las debilidades? A veces varía entre muchas cosas, ¿verdad? Autocentrado, es decir, en la misma persona. ¿Ok? Es como demasiado propenso a persecución, dice que la gente está contra ella, cuando en verdad no están contra ella, gloria a Dios. ¿Verdad? El melancólico es demasiado vengativo, es demasiado susceptible a lo que dice la otra gente. El melancólico es demasiado teórico, está pensando la cosa a veces demasiado. ¿Ok? El melancólico es insociable, no le gustan los ambientes sociales. Es demasiado crítico. La crítica, ay, lo bonito. Alaba. El melancólico es demasiado negativo. Santo. Aleluya. ¿Verdad? Quizás, si usted sabe que usted es melancólico, entonces usted no es parte del equipo de la iglesia que trae los nuevos planes de la iglesia. Porque si usted es demasiado negativo, entonces, ¿cuáles planes usted va a hacer? ¿Verdad? ¿Qué planes vamos a hacer si siempre estamos fracasando aquí? Olvídese de eso. Usted nunca va a ser parte de ese grupo, ¿ve? Hermano. Ay, santo. Gloria a Dios. El colérico, ¿cuáles son algunas de las fuerzas? Es voluntarioso. Eso puede ser una fuerza, una debilidad. ¿Ok? Es independiente, no necesita a nadie. ¿Ok? El colérico es visionario. Puede ver lo que las otras gentes no ven. ¿Ok? Es práctico, productivo, decidido, es un líder. Gloria a Jesús. ¿Está mirando? Amén. Estoy describiendo a alguien. Gloria a Dios. Alguna de las debilidades del colérico es que es medio frío, no enseña mucha emoción. ¿Okay? Autosuficiente, a veces impetuoso, le gusta dominar todas las cosas, rencoroso, Santo. sarcástico. Alaba. Deje el comentario sarcástico, hermano. Irascible y a veces un poco cruel. Santo. Que no sea cruel, hermano, eso no es de Dios. Aleluya. Aleluya. El flemático. ¿Qué decimos de un chin de flema? Gloria a Dios. El flemático, la fortaleza, lo positivo es de que es tranquilo, confiable. ¿Okay? Es muy objetivo, no se tira de un lado al otro en la discusión, está centrado. Es diplomático. ¿Okay? Está hablando de una persona que está entre dos gente y le ayuda a resolver sus problemas. ¿Okay? Es eficaz, organizado. ¿Okay? Práctico, humorista, le gustan los chistes, la chelcha, la jocosidad. Es muy calmado y placido. Amén. ¿Cuáles son algunas de las debilidades? No tiene mucha motivación. Alaba. Gloria a Dios, hay que empujar a esta persona. ¿Okay? Es moroso. ¿Okay? Está pensando demasiado, gloria a Dios, negativo. Egoísta a veces. Es mezquino, autoprotector, eso pudiera ser una cosa positiva. Es indeciso, a veces un poco cobarde y a veces un poco ansioso también. Gloria a Dios. Ahora, hermanos, la pregunta es, ¿cuál de esto es usted? Cuando yo hacía este estudio, hermano, yo estaba mirando que como que yo daba para todito. Gloria a Dios. Lo positivo, lo negativo de todito. Yo dije, pero espérate, ¿cuál es que más uno se está tirando? Esa es la respuesta que usted se tiene que contestar para usted mismo. Ve, hermano, si usted ve que quizás uno es medio colérico, entonces pregúntale de las posiciones de liderazgo, ¿ok? Si uno ve que uno es melancólico, pues uno es parte del equipo que está analizando todos los datos de la iglesia, etc. Es tiempo de hacer autorreflexión y ver cómo uno es. Amén. Y si vemos eso, quizás tenemos una indicación de cuál es nuestro ministerio. Aleluya. Y gloria a Dios. La M, Gloria a Dios. La M, gloria a Dios. Okay. Puse la M para maestría. Gloria a Dios. Es decir, la experiencia. Okay. A veces, usted sabe que la vida es difícil. Amén. Amén.
No mucha gente lo sabe, ustedes viven vida buena, gloria a Dios. Gloria a Dios. A veces sabe que la vida, uno planea una cosa, pero como que la vida te tira hacia otro lado. ¿Verdad que sí? De repente uno no se da cuenta, pero de repente uno ha trabajado un trabajo por 20 años. Uno que uno no buscó, que uno no pidió. Se pasó 30 años haciendo una cosa. Yo ni sabía cuando yo era joven que yo iba a hacer esa cosa. ¿Uno cuánto menos? Amén. Dos, tres. Pero lo que ha ocurrido es que ese trabajo, esa posición, esa situación en la vida que tú quizás no buscaste, te ha dado algunas cuantas experiencias. O una experiencia. Amén. Y ya después de 20 años, 30 años, ya tú tienes una maestría en esa cosa. Amén. Hay una cuanta gente que nunca fueron a la escuela para una cosa, pero por simplemente practicar esa cosa, Gloria a tienen Dios. una maestría en una cosa. Amén. Amén, aleluya. Hay una cuanta gente aquí que yo sé que son psiquiatras, que son maestros, que son pastores, que son... Y nunca fueron a la escuela para esas cosas. Simplemente la vida ha desarrollado eso. Gloria La sea pregunta para es, Dios. ¿cuál es la experiencia que tú tienes? La vida, ¿cuál maestría te ha dado? Amén. Entonces, si vemos todas estas cosas, hermano, ¿verdad? Podemos quizás descubrir, hermano, cuál es la R. ¿Amén? Si vemos la F, la O, la M y la A, eso nos va a dirigir, hermano, quizás hacia la R. Que para R tengo regalo. Es decir, atorale, ¿cuánto es decir? Va a decir. ¿Cuál es tu regalo? Es decir, ¿cuál es tu don? Gloria a Dios, aleluya. Tú no lo pediste, tú no lo buscaste, simplemente Dios te lo dio. Amén. Algunos son profetas y algunos son maestros, algunos son pastores y otros evangelistas, otros misioneros, otros encargos del equipo que saludan a la gente, otros del equipo que limpieza. Santo Jesús, otros aleluya. de la música. Tú tienes un don, tú tienes un llamado, un propósito. Amén. Déjame decirle, hermano, que es una mala manera de vivir la vida sin saber cuál es mi propósito, cuál es mi llamado, Santo cuál es mi Jesús. ministerio, cuál es mi responsabilidad en el reino de Dios. Amén, aleluya. Tú no naciste, escúcheme bien, tú no naciste al reino de Dios para simplemente estar caminando por ahí en el reino de Dios. Dios diseñó un propósito para usted como ciudadano del reino de Dios. Santo. Tú no tienes que participar, pero Él nos da el gran privilegio de nosotros ser copartícipes, ¿verdad? Con su misión. Asegúrese de que Él no lo necesita, pero le da el privilegio de que su vida no sea sin valor. Ni Aleluya, propósito, ni gloria dirección, al pero que su vida Señor. tenga dirección y Amén, valor aleluya. en Él. Aleluya. No quiero que nosotros seamos cristianos que venimos y nos sentamos y ya. Hermano, Amén. ¿cuál es tu ministerio? Aleluya, gloria a ¿Cuál Dios. es tu aleluya? Se me canceló aquí. Gloria a Jesús. ¿Cuál es tu don? Amén. Amén. Recuérdese, la computadora me falló un poco ahí, pero por lo menos ya vimos todo lo que yo tenía. Yo no tenía nada más ahí, pero acuérdese del acróstico forma. Forma. Diga forma. Forma. Gloria a Dios. Fuego, es decir, cuál es tu pasión, cuál es la cosa que mueve tu corazón positivamente. Gloria a Dios. Negativamente. O tu ontología, es decir, tu naturaleza, es decir, cuál es tu temperamento. La M, cuál es tu maestría, cuál es la experiencia que la vida te ha dado. La A, cuáles son tus habilidades. Lo que tú simplemente sabes ser natural. Y si tú miras esas cuatro cosas, quizás te dirige hacia la R, que es regalo. El don que Dios te ha dado. Ahora, hermanos, yo sé y reconozco que al nosotros mirar estas cosas, hermanos, quizás no sea lo que Dios tenga para nosotros, ¿verdad? Hay veces que hay gente que
Ellos saben cantar naturalmente como nadie canta, pero Dios lo tiene haciendo la tesorería, ¿verdad? Simplemente lo que quise desarrollar en este día, hermano, era en nosotros como tener una dirección, que Dios nos empuje en una dirección en particular por la cual comenzar orando. En nosotros mirar esta cosa y quizás decirnos a nosotros mismos, yo soy un pastor. Mirando todas estas cosas, como que yo estoy mirando que yo soy un pastor. Y ya sabemos en qué dirección orar. Dios, yo soy un pastor. Aleluya, gloria a Dios. Yo vi que yo era como sanguíneo, ¿verdad? Yo vi que yo como que sé enseñar, yo estoy mirando que soy como tal y tal cosa. Dios, ese es el ministerio que tú tienes para mí. Es muy diferente de decirle a Dios, Dios, yo tengo ministerio. Ya con alguna de estas cosas tenemos una dirección en la cual estamos orando. Aleluya, amén. Ahora, hermano, la pregunta es, ¿verdad? Si nosotros hemos estado ignorando esta pregunta. Santo, amén. Aleluya, gloria a Dios. La pregunta es si hemos estado ignorando esta pregunta. Quizás algunos de nosotros sabemos la respuesta de esta pregunta, ¿verdad? ¿De cuál es tu ministerio? Y simplemente lo hemos estado ignorando. Hermano, nosotros estamos llamados. La palabra dice que nosotros imploramos, hermano, como si fuera Cristo a través de nosotros. Imploramos con el mundo, reconciliados con Dios. Es decir, cada uno de nosotros tenemos el ministerio de reconciliación. Reconciliar el mundo con Dios. Amén, amén, amén. Ahora, cada cual va a desarrollar ese llamado diferente, pero cada cual tiene ese llamado. Sea así. Hay que averiguar cómo es que tenemos el llamado. ¿De cuál es nuestro ministerio? Gloria a Dios. Gloria a Dios. De último, ¿verdad? Dos cosas más. Quisiera que ustedes se memorizaran Isaías capítulo 6 y el verso 8. Que se lo memorice y después lo haga en una oración. Es una porción a donde Dios está diciendo, mira, la situación es tan mala. ¿Quién va a ir? ¿Quién irá por nosotros? Isaías dice, heme aquí. Yo iré. Envíame a mí. Memorícese ese verso y hágalo una oración para usted mismo. Isaías 6. El Señor todavía está preguntando. Isaías 6:8. Isaías 6:8, ¿verdad? ¿Quién? Hay una misión. ¿Quién irá por nosotros? Isaías dijo, heme aquí, yo iré. Aleluya. Hágase eso, una oración para usted, hermano. Aleluya. Y de último, hermano, lo dejo con una parte de un mini discurso que hizo uno en una película, pero me encantó demasiado y yo creo que aplica para este sermón y para esta iglesia en este momento. Dice, no se escapa la razón, no se puede negar propósito, ya que, como ambos sabemos, sin propósito no existiríamos. Es el propósito que nos creó, es el propósito que nos conecta, el propósito que nos atrae, que nos guía, que nos impulsa. Es el propósito que define, el propósito lo que nos une. Qué hermoso sería esta comunidad, en esta comunidad, un grupo de gente que están viviendo con el propósito que Dios le dio. Aleluya. El llamado que Dios le dio. Yo creo que sería una cosa hermosa. Amén. Amén. Póngase de pie conmigo.